¿Alguna vez te ha pasado que batallaste muchísimo para poder adquirir un artículo o una prenda que añorabas muchísimo? Y justamente ese día decidiste ponértelo. Saliste por la calle y traías un café en la mano. Y curiosamente el destino, lo que sea, se puso en contra de ti y derramas ese café en tu prenda. ¿Cómo te sientes? ¿Pierdes el control? ¿O de verdad piensas fríamente para poder afrontar esa situación? ¿O en otra ocasión quedas con tus amigos o tus familiares y estas personas te dejan plantado? ¿Cómo reaccionas? ¿Eufóricamente molesto? ¿O qué es lo que haces? O muy probablemente estamos en el centro comercial a punto de pagar y la persona de la parte de atrás nos pega con el carrito. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Perdemos el control? ¿De inmediato volteamos y le decimos algo? ¿O simplemente contamos hasta 10 y nos relajamos? El tema de esta semana será nada más y nada menos que el enojo. Como saben, mi nombre es Brandon Curiel. Bienvenidos a Helio. Vamos a la cápsula de Helio Dice. Recuerden que esto es Helio y con Helio elementa tu vida. ¡Comenzamos! El enojo lo podemos expresar de algunos de los casos, pero no todos lo expresan igual. Algunos no pueden actuar por miedo, por el valor o porque tienen creencias arriesgadas, a que no se debe ser violento. Desde un punto de vista psicológico, el enojo puede variar en intensidad, dependiendo de lo grave que se tome la situación. Puede ser una agresión verbal leve hasta una agresión física en la que el agresor puede enfrentar cargos severos. El enojo proviene del latín inodiare, que significa enfadar. Es una respuesta ante alguien o algo que nos limita o nos impide a cumplir nuestro objetivo. Y bien, amigos de Helio, el día de hoy tenemos un experto, un psicólogo de aquí de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, quien es conocido como Óscar Siqueiros. Es un especialista que nos va a hablar del tema del enojo. Óscar, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Un placer para mí estar aquí con ustedes. ¿Cómo te ha tratado la producción de Helio? Bastante bien, Bastante bien. Estuvo bueno el cotorreo previo al programa. Ya estamos relajados, tranquilos, a gusto y pues a hablar de un tema muy interesante, ¿no? Que hasta tiene cierto tabú, ¿no? De repente. Exactamente. Sabemos perfectamente, muy nocivamente, qué es el enojo, pero conceptualizado desde una perspectiva de un psicólogo, pues sería muy interesante que nos hablaras al respecto. El enojo, Brandon, es una emoción. Okay. Y como cualquier emoción tiene una función, ¿no? Es algo que se presenta en un determinado momento, en una determinada situación. Uno no puede estar enojado todo el tiempo, le explota la cabeza por todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, principalmente se da en circunstancias en las cuales la persona se tiene que defender o tiene que atacar. Cuando percibe algo que le amenaza, lo que hace inmediatamente es reaccionar para que eso que le está haciendo amenazante no lo sea tanto. O una situación que le causa una irritación o que su integridad se puso, digamos, de alguna manera expuesta o puesta en riesgo, pues la persona reacciona automáticamente como para una especie de salvación o de ataque. ¿Estar a la defensiva va de la mano con ser enojón o estar enojado? Las personas que suelen estar a la defensiva suelen ser muy enojones. Okay. No tanto es como que vaya de la mano del todo, pero sí hay como un patrón a ver, este siempre está a la defensiva y si le escarbas un poquito más dices, sí es medio enojón, como que sí. Una pregunta, Óscar, ¿el enojo es algo que se aprende o es algo que se tiene ya como humano? Ok, va de la mano de las dos. Ok. El enojo es algo natural. Ok. Ser enojón se aprende. Ok. Ajá, o sea, el enojo, todos nos vamos a enojar en determinado momento. Y es muy sano, o sea, no tiene nada de malo enojarse. El problema es cuando una persona se enoja frecuentemente por todo lo que le causa al cuerpo, ¿no? Es como también la tristeza y el resto de emociones, ¿no? Es como cuando dicen, no, es que es bien llorón, ¿no? O está llorando o algo así a los niños. Claro. O sea, los niños, déjalo que llore. O sea, no tiene nada de malo. El problema es de que si el niño a lo mejor constantemente está llore y llore y llore, bueno, a lo mejor trae algo. Ya es un indicador. Entonces, cuando alguien se enoja una vez o algo, pues no tiene nada de malo. Pero si constantemente se está enojando, habrá que ver qué le está pasando en la vida a esa persona como para que siempre esté reaccionando así, ¿no? Que siempre se sienta amenazado. En ese sentido, entonces podemos decir que el enojo, para una persona que es su estado normal, ¿hay como que cierta alerta en ese sentido? Sí, o sea, por ejemplo, es bien curioso porque hay gente que se justifica luego, ¿no? Es que yo soy así. Claro. Pero hasta el tono, ¿te fijas? Sí. O sea, no es como que, no, es que yo soy así. No, yo soy así.
Y te lo dice en un tono hasta un poco agresivo. Claro. Entonces, estas personas tienen riesgos mayores de salud de padecer de ciertas enfermedades, incluso crónicas, en un futuro. En ese sentido, el enojo, ¿qué podría causar de manera, o sea, al cuerpo, qué podría afectar? Primero que nada, entre las cosas que hace es, el enojo como es un mecanismo de defensa y de ataque, lo que te hace es te altera. Entonces tiene un estado alterado mayor. ¿Qué involucra eso fisiológicamente? Agita más fácil tus pulmones y no de una manera sana. No es como que vas a correr, no, o sea, los está contrayendo. Libera ciertas grasas del cuerpo y las manda hacia la sangre. Entonces ya ves que las cuestiones del colesterol y eso, el estrés como una grasa, se van a la sangre. Entonces lo que hace es de que a la larga, si esto se mantiene, pues hay una mayor probabilidad de que tenga una afectación en el sistema cardiovascular, específicamente en el corazón, ¿no? Puede que la persona empiece a tener un montón de dolores de cabeza también constantemente, y como que lo más común, cuando tú le preguntas a alguna persona si es muy enojona, te suelen decir que tienen o gastritis o colitis, porque se va ahí, se concentra un montón todo, las emociones a veces pegan en partes específicas del cuerpo, y las personas enojonas, o sea, es hasta como bien simbólico, ¿no? O sea, cuando te da gastritis, sí. ¿Cómo sientes el estómago? Ardiente. Exacto, así, sí. O sea, te arde algo, te está explotando, como si fuera un volcán, ¿sabes? Sí. Entonces es una cuestión explosiva. Y por otra parte, a veces, cuando se da la colitis, es cuando la persona suele ser más retentiva, por así decirlo. O sea, se aguanta el coraje. O sea, es bien corajudo, pero se lo aguanta. Entonces es como, ¿qué hace el intestino? Contrae. O sea, es donde se guarda, pues, las heces fecales, ¿no? Claro. Lo que uno tiene que desechar, ahí se guarda. Ahí se mantiene. Y es exacto, y la persona lo mantiene. Entonces, se puede ir a extremos también. Y son cosas que parecieran hasta absurdas de repente, pero el cuerpo es súper sabio, ¿eh? Porque al ligar que el enojo es una emoción, y la emoción involucra cuestiones cognitivas del pensamiento, y también involucra cuestiones hasta conductuales y fisiológicas de reacción, es esto que ocupo sacar, lo traigo bien guardado. El cuerpo te está dando una indicación, y sabes que deshazte de eso, pero no puede. A veces no, es así como que es porque lo contrae. Lo tienes muy arraigado. Sí, entonces esa es una alerta, ¿no? Entonces es fascinante cómo el cuerpo nos habla, es una comunicación fantástica. A continuación vamos a ver el ejemplo, Helio. Continuamos con más. Enojarse es natural del ser humano. En ocasiones no nos permite ver con claridad, pero acudiendo a un especialista y con el apoyo de un cambio de estilo de vida, ayudará a disminuir los episodios y arranques de enojo. Los siguientes consejos son recomendados por los especialistas de la Asociación Americana de Psicología. Relajación mediante respiración. Practicar la respiración desde el diafragma repetidas veces y de manera lenta podrían llevar a relajarse en las situaciones en las que se comience a enojar. Hágalo mientras repite la palabra relájate o tómalo con calma. Restauración cognitiva. Significa cambiar la forma de la que piensas. Procure cambiar pensamientos que le provocan enojo por otros más acertados. Evita decir los siempre y los nunca, ya que esto hace parecer que su enojo está justificado y el problema no tiene solución. Manejar las discusiones. Primero, se tiene que tranquilizar cuando se encuentre en una situación acalorada. No mencionar lo que pase por la mente en ese preciso momento, ya que solo se incrementa el calor de la discusión. Respire profundamente. Escuche con extremo detalle lo que la otra persona está comunicando. Si la otra persona desea una comunicación más estrecha, entonces ceda ante ello. Cambiar el entorno. A veces, el entorno en el que nos encontramos nos irrita, nos estresa, nos pone de mal humor. Las responsabilidades, problemas de deudas o familiares es lo que hace creer que no existe una alternativa o una salida. Se debe tomar un respiro. Darse un tiempo personal es la solución. Antes de llegar a ese día especial, el cual causa estrés, se tiene que trabajar en tener 15 minutos de relajación antes de empezarlo. Si se practica de manera constante, se obtendrán resultados positivos. Ok, Oscar, hace unos momentos en el bloque anterior hablábamos respecto a la contextualización del enojo. Pero mi pregunta es, ¿hay enojo positivo y hay enojo negativo? ¿O enojo es enojo? Sí se puede considerar como positivo en el aspecto de que es necesario. Okay. ¿Sabes? O sea, hay veces que te tienes que defender. Hay veces que, o sea, por eso tiene esa función. O sea, imagínate, alguien viene y te quiere golpear y tú te dejas que te golpeen. No, pues ahí te pues, va, ¿no? Pues no, o sea, y vaya, no es incitar a la violencia, obviamente, pero es como, si alguien ya te está golpeando, pues te tienes que defender, ya sea pegándole, agarrándole, haciéndole algo, ¿no? O sea, yéndonos un caso muy extremo, entonces ahí se ve de volada la función, es defenderte. Alguien te está insultando o algo así,
te sirve para reaccionar en el momento. Claro, tampoco te vas a enfrascar en palabrerías y cuanta cosa, Sí, claro. ¿no? Pero sí, es bueno que la persona sienta enojo, porque muchas veces también lo que pasa es que uno lo reprime, ¿no? Y es así como, se lo aguanta todo y ya después hasta uno se anda enfermando por esas cosas, ¿no? Que también está este contraste de teorías, ¿no? Que dicen, es bueno sacar el enojo con objetos o cosas así. Hay teóricos que dicen que sí, porque no le estás haciendo ningún daño a una segunda o tercera persona, ¿no? Y hay otros que dicen, no es bueno porque de todos modos te estás enojando, pero lo estás sacando así como con toda la rabia, ¿no? Una explosión. Ajá, y por otra parte, la cuestión negativa, pues es negativo en el aspecto de que cuando digamos que es frecuente, que es demasiado intenso y que dura bastante. Okay. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ¿qué tan frecuente es el enojo? No, pues me enojo de vez en cuando, no pasa nada. Algo me provocó en el momento y ya. Pero me enojo diario, o me enojo varias veces al día. Ah, caray, o sea, realmente mi vida está en condiciones para que yo me esté enojando o yo estoy teniendo un problema, ¿no? La intensidad. ¿Qué tanto me enojo por ejemplo, voy manejando y se le empiezo a rayar al que va pasando, claro, al que se me metió, y que fíjate, y que esto, y que el otro? Pues se te metió el carro, te vas a molestar, pues qué imprudente, ¿no? Casi me pega, pero no me pegó, ¿no? Y el tipo ya se va, y a él, ¿qué le importa la vida? Y yo, ¿por qué me engancho con él, no? Y la cuestión de la duración, ¿no? ¿Qué tanto es me enojo en el momento y ya saco? Y otra, lo traigo todo el día, ¿no? O sea, y cuando lo traes todo el día es cansado, porque imagínate. O sea, la fricción de tu cuerpo está contrayendo todo. Sí, o sea, cuando tú estás enojado, como te digo, como es para defenderte o atacar, es como si has visto gente de las personas cuando se van a pelear. Sí. ¿No? Alguien se va a pelear, la sangre se ponen pálidos usualmente, primero están rojos y luego se ponen medio pálidos, y toda la sangre se les va a las extremidades. ¿Por qué? Porque como es un mecanismo de huida o de acción, pues ¿con qué actúas? Con las piernas, con los brazos, etcétera. Entonces toda la sangre el corazón está pum, pum, enfocándose a eso, te va a empezar a doler la cabeza porque le hace falta que la sangre esté ahí, ¿no? Por ejemplo, se va al estómago, también de repente vas a tener mucho apetito, mucha hambre, un dolor, la gastritis, obviamente. Es como cuando, o sea, es algo bien natural, ¿no? O sea, sientes hambre, te gorgorea el estómago. Sí. Entonces, imagínate, traes todos los ácidos a flor de piel, pues vas a querer estar comiendo, pues algo. Entonces, no estás recibiendo el alimento, traes el dolor de cabeza, es desgastante. Entonces, todo el día vas a andar mal. Y la persona lo que hace es de que no se sale de este círculo y lo mantiene, y es donde se vuelve ya patológico. Oscar, en este sentido, ¿hay algunos rangos o ciertas delimitaciones donde esto es enojo, esto es molestia, esto es hartazgo? ¿Hay ciertas delimitaciones para poder identificar esta emoción? Mira, puede que los haya, ahorita no los tengo al momento. Lo único que sí te puedo decir es de que usualmente la persona cuando está en un grado de molestia es cuando algo le incomoda, ¿no? No me parece lo que se está diciendo, no me parece el tema, y lo externa, si lo puede usualmente la persona externar de manera asertiva. Incluso, ¿sabes qué? No me parece, da sus argumentos, etc. Ya cuando llega a un grado y ya más enojo, donde hay una reacción más fuerte, lo puedes notar en la persona, en cómo le cambia el tono de voz, ¿no? En cuestión de comunicación nos vamos a lo que dice, cómo lo dice y cómo lo dice el cuerpo, ¿no? Claro. O sea, verbalmente, pues el lenguaje que empieza a cambiar puede ser distinto. El tonito que lo dice, cuando alguien te dice, no, está bien, no, no pasa nada, Brandon. A cuando te dice alguien, no pasa nada, está bien. O sea, tú notas la molestia, incluso fíjate verbalmente cómo hasta me volteé para un lado, estoy bien enojado, pero a lo mejor no quiero reaccionar de manera agresiva, violenta. Y aparte tu lenguaje corporal es completamente... rechazo. Exactamente. Sí, exacto. Entonces luego notas. Y ya cuando una persona ya está en un grado de ira, pues agárrate, ¿no? Porque muy probablemente, si bien no todas las personas que van a enojarse van a ser agresivas, pero si tú llevas a una persona al límite, pues no sabes precisamente hasta dónde puede llegar, ¿no? Claro. Algo interesante que cuando una persona está muy molesta es que pierde completamente la cabeza y se cega. ¿Esto es algo normal del cuerpo, un axioma normal dentro del cuerpo humano? Sí, la única cosa es ver, o sea, que el acontecimiento que se está dando en el momento, si pudiera ser realmente justificable para llevarte a ese punto. ¿Sabes? Okay. O sea, por ejemplo, ¿no? La razón del ser del por qué. Sí, tienes un perrito.
ves que una persona pasa y le valió y pasó en el carro y lo atropelló, pues, o sea, y viste toda la intención, ¿no? Claro. O algo menos drástico, alguien, traes el perrito en la calle, se te soltó y alguien se le acercó un poquito y pateó al perro, pues, hey, o sea, vas a reaccionar, ¿no? Golpean a tu hermano, ves una injusticia muy fuerte, o sea, es normal que uno se altere, ¿no? Pero, o sea, a lo mejor el que se te atravesó en el carro te gritó de cosas, te hicieron un insulto esporádico, X o algo así, y tú reaccionas de manera así cegada prácticamente, pues no tiene una justificación. Lo realmente. interesante de esto es saberse controlar, saber en qué momento, sabes perfectamente vas a explotar como este monito de la película de Intensamente, Ajá. que el rojito que cuando se pone súper Sí, intenso, sí. explota completamente, pero es justamente esta parte, ¿no? Saberte controlar y justamente no darle pie a la otra persona a que juegue con tu emoción. Exacto. Y por ejemplo, en la terapia racional emotiva se da esta cadenita de cuestiones. La terapia racional emotiva sostiene que emociones y sentimientos, pensamientos y comportamiento están ligados de alguna manera. Okay. Entonces, que tú reaccionas ante una situación por lo que piensas de esa situación, lo que significa, le das un significado y hay una cadenita. Es decir, si yo ahorita, por ejemplo, me paro y te doy una cachetada, ¿cómo reaccionarías tú? Te la devuelvo. Ajá, o sea, así eres tú, ¿no? Sí, A lo mejor si alguien del staff, yo hago lo mismo, se saca de onda. sí, se paraliza, ¿no? Pero te fijas que hice exactamente lo mismo, pero por como la persona lo interprete, se va a sentir. Okay. Y como se siente, va a reaccionar. Es una cadenita inmediata que se da de repente. Entonces, por eso la gente que es muy impulsiva le cuesta tanto trabajo de repente controlarse. Okay. O sea, tú dijiste, o sea, tú me agredes, yo te lo regreso. Claro. No, a lo mejor alguien de acá, hey, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Sí, sí, sí. Porque tú dices, me agrede, yo no voy a dejar que nadie me haga nada. Y el otro va a decir, a lo mejor, pero si yo no hice nada malo, ese es el pensamiento y la sensación o el sentimiento es, tú te enojas rápidamente, te llenas de ira y me lo devuelves y alguien acá puede sentirse hasta más que enojado, en shock, ¿no? Exacto. Y no sentir una emoción como tal, sino más bien que su pensamiento esté hecho bolas y diga, pues, ¿qué acaba de pasar, no? Y no lo puedan lograr interpretar. En ese sentido, no sé si te ha pasado, o me imagino que nuestro público televidente lo han vivido, de repente te afrontas a situaciones que en tu mente no tienes un registro de cómo accionar. Exacto, sí. En ese sentido, supongo que es el shock de que nunca me había pasado esto, Ajá. no sé cómo hacerlo. Pero bueno, Oscar, vamos a volver a continuación porque vienen las conclusiones, viene algo muy interesante por parte del tema, pero mientras vamos a ir a una cápsula que se llama Números al Aire. Recuerden que esto es Helio y continuamos con más. La Escuela de Salud Pública de Harvard señala que una de cada 100.000 personas que experimentan un ataque de ira sufren de un accidente cardiovascular antes de 2 horas. Tal vez no sea una cifra alarmante, pero estos episodios de estrés y enojo son acumulativos, por lo que entonces no se debe considerar irrelevante. Para una persona que se enoja 5 veces al día, la probabilidad aumenta un 158%, más aún si es una persona con problemas cardiovasculares, por lo tanto, podría ocurrir un ataque al corazón. Dispepsia funcional. Dolor, malestar y ardor en el estómago, esófago y abdomen, similar a la gastritis o una sensación pulsátil. Es causada por el estrés, la ansiedad o depresión. Migraña. Horas después de haber tenido un episodio de enojo intenso, podría aparecer un dolor de cabeza. Es pulsátil, aparece a un costado de la cabeza o alrededor de los ojos. Es causado por el estrés, el cual fue provocado por enojarse. Problemas en los pulmones. Está comprobado científicamente que enojarse demasiado puede provocar problemas en los pulmones, y esto se debe al cortisol, hormona responsable del estrés. Dicha correlación positiva entre las personas que se enojan con frecuencia provoca problemas respiratorios. Colitis, tensión abdominal, diarrea, estreñimiento y un dolor agudo son causados por los altos niveles de estrés. Algo que me gustaría que todos reflexionemos es, ¿de verdad vale la pena enojarme o de verdad no vale la pena? En ocasiones hay veces que el lado A nos hace enojar y nosotros continuamos con nuestro día normal. Pero hay muchas personas que son B, C, D, etc.
y nos desquitamos con esas personas que no tienen absolutamente nada que ver. Hay que ser muy conscientes, hay que ser pacientes. Si es necesario contar hasta 10, adelante. Pero si de verdad es necesario contar hasta 20, hay que hacerlo. Y algo muy, muy importante. En serio, enojarte y perder el control, ¿es algo normal? Recuerden que esto es Celia, continuamos con más. Y bien amigos, gracias por no despegarse aquí en este su programa, Helio. Oscar, algo interesante que mencionamos fuera del aire es, ¿el enojo es algo patológico o no lo es? O sea, puede haber alguna patología en la cual se vea manifestado que la persona es, ahora sí que enojona, pero no por cuestión nada más de rasgo de la personalidad, sino tal cual, ¿no? Está el famoso anger management, que lo llaman en inglés, ¿no? Que es el manejo del enojo, donde la persona constantemente se está metiendo en problemas o está teniendo problemas debido a esta situación, ¿no? Donde con todo mundo se lleva mal, donde tiene conflictos en todos lados, y muchas veces la persona cae en una normalización. Claro. O sea, así es la vida diaria, ¿no? Y esa persona, y muy probablemente muchos de ellos crecieron en un conflicto, en un ambiente conflictivo donde decirse de cosas, gritarse, pelear es normal. Claro. Tú mandas a esa persona a otro lugar y ahora resulta que a todo mundo quiere andar golpeando prácticamente, ¿no? O insultando, diciendo de cosas. Entonces ahí es donde ya está lo patológico, ¿no? Donde hay una disfuncionalidad constante porque pues, no todo el mundo te va a reaccionar de buena manera nomás porque estás enojado, ¿no? Claro. Entonces, ¿es normal, o mejor dicho, es completamente, ¿cómo podríamos llamarlo? Normativizarlo en ese sentido de que la gente vaya a acudir al psicólogo justamente por eso, por ser tan enojón o por tener esa patología. La persona cuando está en esta situación, por lo mismo de que lo normaliza, no suelen acudir al psicólogo por lo mismo. No tengo nada, así soy yo. Y hasta te reacciono, si yo no tengo nada, Volvemos así soy a lo yo. mismo. Sí, Así bien soy defensivo. Yo, claro. Pues así soy yo. ¿Cuál es el problema? Ay, tú siempre me estás viendo estas cosas y se pone y es otra, a la defensiva. Claro. Entonces es difícil. Entonces suelen asistir hasta cuando les sucede algo. Ya ¿no? afecta algo. Sí, ya hubo un problema, ¿no? Se separó, ya tienen 2 o 3 novias que tuvo que no lo aguantan y de plano ya está en duelo otra vez y es así como, oye, pues sí, soy buena persona, soy todo eso, pero lo que me critican siempre es mi carácter, ¿no? Que siempre soy así. O, por ejemplo, el típico se le agarró gritándole de cosas al del carro de al lado y el del carro de al lado estaba más grande y ese era peor de enojón que tú y va y ya te acabó fracturando la nariz o algo así. Claro. Y muy probablemente no te pasó una vez, te pasó un par. Entonces ya dices, a ver, ¿por qué me altero tan fácil, no? Entonces ya suelen ir a terapia y ya hay un tratamiento, hay técnicas de relajación y dependiendo del grado de control que pueda tener la persona, puede incluso llegar a ser medicada o simplemente a veces con estrategias cognitivo-conductuales o de otro tipo de terapia psicológica, pues logra el individuo poder volverse funcional, ¿no? Es difícil porque imagínate, muy probablemente este tipo de personas han sido así casi toda su vida. Entonces es hacer un cambio bien drástico. ¿Desarraigarte de algo? Sí, esas de cuenta, casi para ellos. Imagínate, si ellos dicen, así soy yo, pues le quitas algo de lo que es él, ¿no? Claro. Entonces, pues nadie quiere perder su esencia, por así decirlo. Exactamente. Cuando no es precisamente la esencia, es algo aprendido. Exacto. La esencia a lo mejor es esta cuestión del temperamento donde pudo haber sido más reactiva o impulsiva de nacimiento. Pero conforme vamos creciendo y nos van educando, nos volvemos menos o más impulsivos dependiendo del ambiente en el que nos rodeamos y cómo nos educan nuestros papás, ¿no? Oscar, entonces, una persona que constantemente es enojona, en ese sentido, ¿puede ser un trastorno el estar enojado? Sí. Hay gente que, por ejemplo, tengo un amigo, por ejemplo, él, o sea, tú agarras, hay ciertos trastornos de la personalidad, del estado de ánimo, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, hay uno que es el trastorno posicionista desafiante o negativista desafiante. Ese se da en los niños. Okay. El niño que siempre le contesta a los papás por cualquier cosa, siempre está irritable, se anda peleando con los demás niños, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y el niño tiene un problema. Claro. ¿Sabes? O sea, ya es una patología que si no se atiende a tiempo, de más grande, muy probablemente como no le van a marcar bien los límites,
pues va a volver peor. Si de niño hace lo que le pega la gana, imagínate de grande. Y muchas veces esta gente de grande llega a puestos de poder. Claro. Entonces, estamos hablando de gente corrupta, mezquina, que el único interés propio que tienen es sobre ellos mismos y que no les importa el sentir de los demás, ¿no? O sea, puede llegar a escalarse a un grado de ese tipo, ¿no? Y hay veces que simplemente es no tanto un trastorno de ese tipo, sino problemas de impulso, ¿no? Donde se siente mal y la persona lo primero que hace es reaccionar de cierta manera, ¿no? Agresiva, gritando, alterada. Y agresivo no precisamente que vaya a golpear al otro, o que lo insulte, pero que o sea, es externe muy emotivamente, muy enojado su sentir, ¿no? Oscar, ¿qué propuestas podemos hacer nosotros sin necesidad de buscar ayuda? ¿O es conveniente justamente buscar ayuda? Es conveniente siempre buscar ayuda, ya que es una patología. Si la persona simplemente está teniendo, porque hay que entender, ¿no? Hay épocas en nuestra vida donde casi todo nos va a tener enojados o estresados, que si vas a entregar la tesis, que si es fin de semestre. Los finales. Sí, o sea, donde, como dicen, ando de mírame y no me toques. Y no significa que la persona Claro. tenga un problema, nada más en ese momento es demasiado abrumador, se siente muy amenazada la persona, entonces es más reactiva, ¿no? Entonces hay que evaluar la situación, pero en general, ¿qué sirve para empezar? Si hablamos de que afecta el sistema respiratorio, se va la sangre, eso, detente, respira hondamente, profundo, trata de tranquilizarse. Sí funciona. Cuenta ¿no? hasta 10. Cuenta hasta 10. Ajá. Claro. Hay gente que ocupa contar hasta 20. Claro. Entonces cuenta hasta 10 y dice, no, esto no me sirve. No, es que tú, por cómo eres, cuenta hasta 20. Claro. ¿No? Hay gente que con que cuenta hasta 5 ya se aliviana, ¿no? Eso. Hay que hacer actividad física. ¿Por qué? Porque eso tanto ayuda a que cuando estés enojado sea menos propenso el riesgo de que padezcas algo en un futuro, como también te relaja, te produce endorfinas, el cuerpo se activa, la sangre fluye mejor. Entonces, cuando hay un problema de este tipo, es menor el impacto que hace porque el cuerpo hace menos esfuerzo en el organismo. En el organismo. Y aparte, pues te ayuda a relajarte, simplemente disfrutas, te desestresas, como dicen, o sea, saca la malilla, como se dice coloquialmente. Es conveniente hacer ejercicios de paciencia para poder justamente lidiar con las diferentes personalidades de nuestro entorno social. Sí, y entender que muchas veces la gente que hace algo no lo hace, no tomárselo personal, ¿sabes? La gente que se enoja mucho suele tomarse las cosas muy en serio, muy personal. Hay veces que relájate, o sea, no pasa nada. Y no es realmente con intención de molestarte o afectarte, no, son circunstancias que se dan y ya. Entonces, practicar yoga también puede ser algo muy efectivo, ayuda a la persona a tomar mayor conciencia de sí mismo, de su cuerpo, técnicas de relajación, respirar. Y como tienen mayor dominio de su cuestión corporal, pues cuando viene el enojo lo sienten menos, lo pueden controlar con estas cuestiones de respiración. Te digo, simplemente cambiando un poquito el chip, la perspectiva, ¿no? De decir, a ver, ¿realmente lo que hizo es para que me enoje tanto? Claro. ¿No? O sea, esta persona suele hacerme enojar, suele tener malas intenciones. O sea, algo tan sencillo, ¿no? O sea, si tú vives con tu mamá y tu mamá te lava la ropa, tu mamá te da de comer, y de repente tú andas de malas y tu mamá te dijo, no has hecho esto, lo que te encargué, y tú, ay, mamá, es que ya te dije que estoy ocupado, que la universidad, que estoy bien. Tu mamá no tiene la culpa, claro. ¿no? Entonces es aprender a evaluar. Un juicio de valor respecto a la situación y saber cómo afrontarla. Así es. Y bien, amigos, ahí lo tienen. ¿Qué mejor que de la voz de un experto que nos pueda orientar para cuando estemos enojados, tomarnos esos 20, 30, 50, hasta un minuto para relajarnos y tomar decisiones como deben de ser? Así es. Oscar Siqueiros, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Brandon. Encantado de estar aquí con ustedes. ¿Te encantó el programa? Sí, yo bien relajado, ni cómo enojarme, ¿eh? Excelente. Recuerden que esto es Helio y con Helio, elementa tu vida. Hasta la próxima. Sin duda, Siqueiros nos dio unos elementos muy distintivos para poder respirar, poder contar hasta 10 y darnos cuenta que esto de verdad se puede prevenir. No necesitas llegar al extremo de perder el control sin saber qué hacer. Nada más es cuestión de ser pacientes. Gracias por habernos acompañado esta semana en Helio. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas como lo son Facebook y YouTube para que puedan ver el distinto contenido que tenemos para ustedes.
Este fue el 6º programa de la primera temporada de Helio. Recuerden que mi nombre es Brandon Curiel y esto es Helio. Y con Helio, elementa tu vida. Hasta la próxima semana.